de esta tarde. Hemos iniciado estudiando la carta a los Colosenses y no sé si recuerden hace 8 días cómo era la iglesia de Colosas. Tenía 3 virtudes muy bonitas y bueno, es algo que creo que como iglesia debemos de aprender de lo que viene en la palabra, de cómo era la iglesia de Colosas. Vamos a ir por favor a nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Versículo 15 al versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle lectura de forma alternada. Dice, inicio con el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor, gracias por la bendición que nos das de congregarnos, Señor, y pedimos, Señor, te pedimos que obres, que hables a nuestros corazones, Señor, que nos enseñes en esta tarde algo de tu palabra, Señor, algo de tu voluntad. Llena de gracia este mensaje, Señor, que todo sea para honra y gloria de usted. Bendice a mis hermanos, Señor, y permite, Padre, que en todo momento tu nombre sea glorificado. Llena de gracia este servicio en el nombre de Jesús. Amén. El Cristo exaltado. Algo interesante, hermanos, en cuanto a la carta de Colosenses. Recordemos que la carta Colosas era un lugar que estaba en decadencia. El evangelio pudo haber llegado ahí por el apóstol Pablo. Y algo interesante en cuanto a la edificación de la iglesia es que un hombre llamado Epafras, ministro de Cristo, había estado de lleno predicando en esta iglesia. Pero algo que me llena de entusiasmo es de ver cómo Pablo desde prisión se ocupa en orar y se ocupa en pedir a Dios para que Dios se manifieste en la iglesia de Colosas. Y me llama la atención por las cosas que pide Pablo. Y esto tiene un contexto y está demasiado hermoso en cuanto a la madurez de la iglesia. Colosenses 1:9. Dice la palabra Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por nosotros. Pablo está en prisión orando por la iglesia de Colosas, está suplicando por la iglesia de Colosas y veíamos que oraba por paz y por gracia. Es algo hermoso que como Pablo pide que la bendición de Dios sea sobre la iglesia de Colosas.
Pero algo interesante es en cuanto al la segunda parte del versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Para Pablo era importante que la iglesia de Colosas conociera la voluntad de Cristo. Para Pablo era importante que la iglesia de Colosas conociera la persona de Cristo, que conociera las obras de Cristo y la voluntad de Cristo para con la iglesia de Colosas. Y es algo interesante porque conocer la voluntad de Cristo es algo hermoso. La iglesia o como iglesia debemos de estar interesados en conocer la voluntad de Cristo. Y eso lo dice Proverbios 3:17. Proverbios 3:17. Porque es importante conocer la voluntad de Cristo. Pablo está orando para que la iglesia conozca la voluntad del Señor. Dice, sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas, paz. Para Pablo era importante que la iglesia de Colosa conociera el camino de Cristo, porque los caminos de Cristo son agradables. Para Pablo era importante que la iglesia de Colosa conociera la voluntad de Cristo, porque sus veredas son de paz. Fuera de la voluntad de Cristo no hay nada deleitoso, nada agradable y mucho menos paz. Entonces Pablo está preocupado para que conozcan la voluntad de Cristo, para que conozcan la persona de Cristo y las obras de Cristo. Si no consideramos, hermanos, a Cristo en nuestras decisiones, ni caminos deleitosos ni caminos de paz, no va a haber armonía, no va a haber gozo, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Ahora una pregunta, ¿estaba errado Pablo en lo que le estaba pidiendo a Dios que la iglesia de Colosa conociera la voluntad de Cristo? ¿Estaba en lo correcto, sí o no? Pedir para que la iglesia conozca la voluntad del Señor es algo hermoso porque vemos que los caminos del Señor son deleitosos, son de paz. Y Pablo quería que la iglesia de Colosas siguiera experimentando esos caminos deleitosos y esa vida de paz por medio de la palabra de Cristo. Así que lo que estaba pidiendo Pablo era algo hermoso, que conocieran la voluntad de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué para Pablo era importante, hermanos? ¿Por qué para Pablo era importante que la iglesia conociera cuál era el camino de Cristo? Porque un día Pablo estaba peleando con Cristo y a Pablo le interesaba que la iglesia de Colosas estuviera en el camino de Cristo y no en contra de Cristo. ¿Recuerdan cuando dijo Saulo, cuando Cristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo creía que hacía lo justo, Pablo creía que hacía lo correcto, Pablo se creía digno de hacer lo que hacía, mas sin embargo estaba peleando contra Cristo y una pelea contra Cristo jamás será vencida. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Cristo o estamos en contra de Cristo? Cuando Cristo le revela a Pablo, por favor, no, nada más por mencionar Hechos 9:5, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso Pablo está tan interesado que conozcan cuál es el camino de Cristo, no sea que se encuentren peleando o haciendo algo en contra de su voluntad. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Está hablando Pablo y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú, ¿qué? Persigues. A quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por eso es importante conocer, Señor, cuál es tu voluntad. No sea que esté peleando o acechando contra la iglesia de Cristo.
No sea que esté haciendo estorbo contra la iglesia de Cristo. No sea que esté en contra de ti. Por eso es bueno conocer la voluntad y debería haber en cada creyente, en cada cristiano, un anhelo por conocer más de la voluntad de Cristo. ¿Cómo conoceremos la voluntad del Señor? La Escritura. Es la palabra del Señor y ahí está la voluntad del Señor. La Escritura es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye en la justicia de Dios. Es la Escritura, así que debemos de tener un anhelo ferviente por conocer cuál es la voluntad del Señor. Es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Su voluntad se muestra por medio de su palabra, porque la palabra del Señor es la que nos va a enseñar, porque no sabemos todo. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Nos enseña porque no sabemos todo. No solo eso, nos redarguye en cuanto a lo que estamos haciendo para mostrarnos que no estamos haciendo muchas veces lo correcto. La palabra nos corrige de nuestros errores y nos dirige o nos redirige a sus caminos. Y eso lo predicábamos el domingo. De vestirse del Señor, quitarse la ropa del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Y no solo eso, la palabra es tan eficaz que es viva y nos va a servir en cada etapa de nuestra vida. Nos va a instruir siempre en lo que debemos de hacer. Es para toda nuestra vida. La palabra de Dios siempre será de bendición, porque es viva y eficaz y porque es inspirada por Dios. Así que deleitémonos en la palabra, gocémonos en la palabra, y Pablo está orando para que la iglesia de Colosas conozca más de la voluntad de Cristo, hermanos. Si como iglesia nos interesáramos más y más en conocer este maravilloso libro, las cosas serían distintas. Las cosas serían diferentes. ¿Qué había en la iglesia de Colosa? La iglesia de Colosa había conocido la voluntad de Cristo en sus vidas. Era una iglesia que vivía por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Había en ellos una confianza plena en Cristo. En la iglesia de Colosas había una confianza, una fe de que Cristo estaba con ellos, de que Cristo es soberano, y tenían una confianza. Había también amor. Se relacionaban muy bien entre los hermanos, y eso quiero que lo vea. ¿Por qué? Porque después de que 3 puntos generales: la obra de Cristo, la persona de Cristo y la voluntad de Cristo para con nosotros. La iglesia de Colosa conocía la voluntad de Cristo para con Cristo. La voluntad del pueblo para con Cristo. Así que había algo en lo cual Pablo ya no estaba preocupado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Colosas sabía cómo relacionarse con el Señor y cómo relacionarse entre hermanos. Había fe, había amor y había esperanza. Por favor, 1 de Juan 4:20. Sabían relacionarse con Dios. Una persona, un cristiano que ama a Dios, ama a su prójimo. 1 de Juan 4:20, denle lectura, por favor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En la iglesia de Colosas el amor era una realidad, era una iglesia de hechos. Se amaba. Y número 3, la iglesia de Colosas era una iglesia de esperanza.
Todo lo que hacían lo hacían como para el Señor, porque en el Señor tenían su esperanza. Es decir, que estaban bien enfocados en cuanto a lo que tenían que hacer. Una iglesia de fe, una iglesia de amor y una iglesia de esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia de Colosas era perfecta? No era perfecta la iglesia de Colosas, pero estaban siguiendo la voluntad de quien sí es perfecto, de Cristo. No hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que se someten a la perfección de Cristo. Permanecía en amor, fe y esperanza, por lo que Pablo, cuando ve que la iglesia está cumpliendo su relación con Dios, porque vivían por fe, confiados en el Señor, se vivían amándose unos a otros, vivían haciendo las cosas como para el Señor, no como para el hermano, no como para la hermana, no como Epafras que estaba al frente de la iglesia, no. La iglesia estaba enfocada en Cristo. Y para Pablo dice, excelente, es hora de hablar de otros temas. ¿Qué viene después de hablar en cuanto a cómo estaba la iglesia? Empieza a hablar Pablo del carácter de Cristo. Es interesante cómo Pablo gira la enseñanza. Si ya se amaban, si ya tenían fe, si ya tenían esperanza, es hablar de otros temas. Y en la iglesia, muchos de los temas se hablan de acuerdo a la condición de la iglesia. Pablo, y no voy a hablar ya más de amor si la iglesia se ama. Vamos a hablar otros temas. Y en las iglesias también se habla en cuanto a la condición de la iglesia. De acuerdo al problema. Y lo que observamos aquí, hermanos, es que siempre en la voluntad de Cristo, pues hay bendición. Veíamos ahí, hay armonía, hay regocijo, hay paz. La pregunta es, hermano, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estoy llevando las cosas por buen camino? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy agradando a Dios con esto? ¿O estoy haciendo mi voluntad, lo que yo quiero, como yo quiero y a donde yo quiero? Realmente, hermanos, ¿Cristo está respaldando tus decisiones? ¿Cristo te está respaldando? ¿Tenemos esa confianza? Qué interesante, hermanos, es que conozcas la voluntad del Señor. Pero que la conozcas, que la vayas conociendo por tu cuenta. Si tú estás esperando que alguien venga como cuando a los pequeños pajaritos les das con el alimento después de 10, 15 o más años, y estás esperando el alimento de esa forma, hermano, debemos de interesarnos en ir voluntariamente a la palabra y estudiar la palabra y conocer la verdad y conocer su voluntad por nuestra cuenta. No debemos dejarnos de llevar por lo que todos te dicen alrededor. Tenemos la palabra, ahí está el Espíritu en nosotros. Y Él nos da discernimiento, abre nuestro entendimiento para entender y comprender la palabra. Así que si usted se va a dejar llevar, hermanos, estamos en un tiempo donde a las cosas malas le dicen buenas cosas y a las buenas cosas malas. Y lo peor de todo es que hay quienes se prestan para mal aconsejar de acuerdo a su conveniencia. Por eso es importante ir a la palabra, conocer qué dice Dios de esto que estoy haciendo. ¿Me respalda el Señor? La iglesia de Colosa. ¿Cuántas cosas, hermanos, observamos en la Biblia de cómo florece la voluntad del Señor? Y algo interesante, en la Biblia encontramos la voluntad de Dios para la esposa, la voluntad de Dios para el esposo, la voluntad de Dios para el empleado, la voluntad de Dios para el que es patrón, la voluntad de Dios para la iglesia y la voluntad de Dios para el pastor. En cada tema de la Biblia hay de lado y lado. Pero ¿cómo conoceremos cuál es el plan de Dios en cuanto a una iglesia, en cuanto a tu papel de esposo, en cuanto a tu papel de esposa, en cuanto a como trabajadora, como vecina, como ciudadana, como cristiana, como miembro de una iglesia? ¿Cómo sabrás qué hacer, qué decisión tomar? El único que te lo puede decir es Cristo por medio de su palabra.
Así que nuestras decisiones deben estar respaldadas por la palabra. ¿Para qué? Para que nuestros caminos sean deleitosos y nuestras veredas de paz. De lo contrario va a ser todo lo distinto. Así que, ¿cómo conocer? La iglesia de Colosas conocía la voluntad de Cristo, pero Pablo ahora empieza a enseñar en Colosenses 1, Colosenses 1:15. ¿Por qué Pablo cambia el tema? Porque la iglesia estaba bien en amor, bien en fe, se estaban relacionando bien, tenían la esperanza en Cristo, pero habían llegado algunos a la iglesia de Colosas y traían problemas de herejía. Por eso Pablo cambia la enseñanza y empieza a hablar de lo siguiente. Colosenses 1:15. Empieza a hablar del carácter de Cristo. Denle lectura, por favor, al versículo 15. Recordemos que habían llegado los judaizantes, habían llegado unos griegos con esas filosofías que querían mezclarlas con el cristianismo, y había varios problemas, incluso de herejía, y Pablo empieza en el capítulo 1, versículo 15, hablando de lo siguiente. Iglesia de Colosas, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquel Dios que nunca jamás alguien vio, aquel hombre, aquel Dios que se revelaba por medio de sueños, visiones, y por medio de las teofanías, ese Dios ahora lo observamos en la imagen de Cristo. Por favor, Juan 1:18. Les empieza a tocar otros temas en cuanto a quién es Cristo. Y como primer punto aquí, dentro del carácter de Cristo, lo presenta como creador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el 18 de Juan 1:18. A Dios nadie en qué. El unigénito Hijo, ¿quién es? Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Empieza a hablarles sobre quién es Cristo y empieza a hablarles que Cristo es el creador de todas las cosas. Volvemos a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Tiene todos los derechos. Cuando dice el primogénito de toda creación, es que tiene todos los derechos pertenecientes al primogénito a causa de la posición preeminente, a causa de su posición como sublime sobre toda la creación. En otras palabras, les está diciendo, Cristo es el creador. En Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta qué les dice Pablo? Jesucristo es el creador y Cristo, hermanos, por lo tanto, sigue confiando en Él, sigue creyendo en Él, porque si es creador de todas las cosas, tu problema en las manos del Señor puede ser posible, porque es creador. Así que síganle, sírvanle, crean en Él, refúgiense en Cristo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Solo debes de creer en el Señor. Hermanos, ¿te das cuenta en quién has creído? En Jesús, el creador de todas las cosas, de lo que hay en el cielo y de lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Aquí presenta a la iglesia de Colosas Cristo como creador de todas las cosas.
En Cristo, el Cristo que hizo los cielos y la tierra, tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra, y tiene el poder también para cambiar nuestra situación. Así que, hermanos, lo que los lleva a Pablo es a confiar más en Cristo en cuanto a su persona como creador. ¿No te gustaría conocer más al Señor? Aquí observamos que Cristo es el creador de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Y vamos a ver, por favor, en Juan, otros textos paralelos a Colosenses 1:16. Observe cómo es la Biblia de maravillosa. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, observe qué dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿quién era? Ahora vea el 14. Y el Verbo era Dios. Y el 14 dice, ¿y aquel qué? Y aquel Verbo fue hecho. ¿Y quién es Jesús? Dios, hermanos. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 3. Jesús es Dios. Y dice el 3, versículo 3 de este capítulo. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Cristo? Es el creador de todas las cosas. Todas las cosas. Volvemos a Colosenses 1:16. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Eso no te da confianza de seguir al Señor? Amén. Que te llene de confianza. Olvídate, despéjate, llénate de Cristo. Si tu mente está llena de Cristo, es lo suficiente para estar tranquilo. Fue el creador de todo lo que hay. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Todo lo encontramos en la persona del Señor Jesús. Y luego dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué está diciéndole Pablo a la iglesia de Colosas? Ya se aman entre ustedes, ya tienen fe en el Señor, tienen la esperanza en Cristo, pero deben de saber que Cristo es el creador de todas las cosas. Por favor, versículo 17. Debido a eso, hermanos, si Cristo es el creador de todas las cosas, deberíamos de hacer las cosas pensando en Él. Amén. Pensando en Él. Señor, tú creaste todas las cosas. Y si las creaste con un propósito. Lo que estoy haciendo, ¿es tu voluntad? ¿Lo que estoy haciendo te agrada? ¿Lo que estoy pensando es de acuerdo a tu plan? Porque si por ti fueron creadas todas las cosas, y si fueron creadas para ti, ¿realmente yo estoy cumpliendo tu propósito? Deberíamos de pensar en eso. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí la palabra antes se refiere al tiempo. Antes de que todas las cosas fueran creadas, hermanos, Cristo era. Cristo existía ya. Incluso cuando este mundo sea quemado por completo, Cristo seguirá siendo. Amén. Cristo es antes de todas las cosas. Este mundo, dice allá la carta de Pedro, se va a quemar con los elementos que hay. No va a quedar nada. Y Cristo va a seguir siendo. Así que, hermanos, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, cuando dice la palabra que en Él subsisten, quiere decir que Cristo subsisten, significa se mantienen en unidad.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Observamos que Cristo es preeminente, es sublime, es excelso, es todo Cristo. Si tú tenías una idea que Cristo solamente fue un hombre que te vino a salvar en la cruz, que pagó los pecados y que después dijo que iba a volver, pero hoy entiendes que no solo es eso, sino que es el creador de todas las cosas empiezan a cambiar en cuanto a las cosas que hacemos. Toda la creación, hermanos, cumple una función. Y veíamos el texto anterior. Subsiste significa que se mantienen en unidad. Y observe cómo las cosas se mantienen unidas por la voluntad de Cristo. Existe una noche, existe un día. Existe un sol y existe una luna. Existe la vegetación. Y todo está hilado y en esa unidad Cristo hace posible las cosas. Que la tierra produzca hierba verde por medio del agua, bajo los rayos del sol, bajo los rayos de la luna. Todo radica en la persona de Cristo. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto en una unidad. Y lo que el Señor está enseñando aquí, que Cristo está unido y como iglesia también debemos permanecer en la unidad, subsistir en Cristo. Así como subsisten todas las cosas en unidad, nosotros también como iglesia. Y otra de las cosas, no solo como creador, sino en Colosenses 1:18 lo muestra como la cabeza de la iglesia. Y ahí va lo mismo. Denle lectura al versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza, como el Señor expresa lo siguiente, y Él es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es, hermanos? La pregunta, entonces, ¿quién tiene que dirigir el cuerpo? La cabeza. ¿Quién tiene que guiar el cuerpo? La cabeza. El cuerpo tiene que seguir la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Así que cuando entendemos esto, nos enseña la palabra que debemos de someternos a la voluntad de Cristo, porque Cristo es la cabeza. El pastor es la cabeza. No. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y delante de Cristo, tanto la iglesia es importante como el pastor es importante, pero ambos deben estar sometidos bajo la dirección de la cabeza. Amén. Así que, ¿qué nos enseña aquí la palabra? Que si Cristo es la cabeza, entonces la cabeza que dirige el cuerpo. Pero si como cuerpo no nos sometemos a la voluntad de Cristo, entonces estaríamos en rebeldía en contra de la voluntad del Señor. Y si Él es la cabeza, si Él es el que dirige el cuerpo, debemos de someternos como iglesia. No debo hacer lo que yo quiero. No debo de pensar como todos piensan. Debo de buscar pensar como Cristo quiere que piense. Así que si Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué la Biblia enseña aquí que es el primogénito de entre los muertos? Porque Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, para que en todo tenga la preeminencia. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Versículo que sigue, por favor. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, ¿qué pasó? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase, que en Jesús habitase toda plenitud, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo es que se reconciliaron todas las cosas? Por medio de la sangre de su cruz. Reconciliar consigo. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con el Padre por medio de su muerte. Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender del Señor. No solo lo vemos como un creador, no solo lo vemos como la cabeza de la iglesia, quien dirige a la iglesia, sino como alguien que nos ha reconciliado con el Padre. Y nada vale tanto la pena, hermanos, como Cristo en nuestras vidas. Por eso ámalo. Ámalo con todas tus fuerzas. Por eso valóralo, por eso sírvelo, por eso adóralo, por eso vive para Él. Cuando en tu mente están otras cosas y no está Cristo como el centro de tu vida, pues no lo estamos amando como Él quiere que lo amemos. Si hoy tenemos parte con el Señor es por medio de Cristo. Amén. Si estamos en la iglesia es por medio de Cristo. Si tenemos una morada en el cielo es por medio de Cristo. Si tenemos la salvación es por medio de Cristo. Si tienes el perdón de pecados es por medio de Cristo. Si hoy tienes paz es por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Dígame usted que está fuera de Cristo. La creación fue por Él. Todo ha sido por Él. Así que vale la pena seguirlo. Amén. Vale la pena confiar en Él, porque Él es el creador de todas las cosas, y no solo eso, es el que dirige a su iglesia. Y número 3, dentro del carácter de Cristo, por favor, Colosenses 1:21. Pablo lo presenta también más adelante como santo. Denle lectura al 21, por favor. Miren cómo nos veía el Señor antes de conocer a Cristo. Y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. Así nos veía el Señor. Si no será hermoso a que ahora Cristo nos vea en vez de como extraños, como amigos, como pueblo, como hijos, como santos, como iglesia, como cuerpo. ¿No es maravilloso? Amén. Así que antes éramos extraños, enemigos de la cruz, pero ahora dice, éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, pero ahora para hacer su voluntad. Para hacer la voluntad del Señor. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a lograr ser santos? ¿Cómo vamos a lograr ser sin mancha? ¿Cómo vamos a lograr ser irreprensibles delante del Señor? Este texto habla, jamás la iglesia aquí llegará a ser completamente sin mancha, pero en el cielo lo seremos. Mas sin embargo, el Señor nos ha establecido algo en Juan 17:17. ¿Cómo llegaremos a ser santos? ¿Cómo llegaremos a ser sin mancha? ¿Cómo llegaremos a ser irreprensibles? Conociendo y santificándonos por medio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Así que, ¿cómo nos vamos a santificar? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Conocer la palabra del Señor nos santifica. Obedecerle. Dice la palabra, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ese es el plan del Señor. Ahora vernos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, aunque no será una realidad aquí, pero el Señor espera que nos santifiquemos por medio de su palabra. Si no estudiamos, si no leemos, si no nos llenamos, si no nos deleitamos, si no la guardamos, ¿cómo seremos cada vez más santos? Será complicado.
Así que, hermanos, Colosenses 1:21, la iglesia de Colosas está conociendo otra parte de Cristo que no conocía posiblemente, que era creador, que era cabeza de la iglesia y que también era santo. Versículo 21. Y a vosotros, es decir, y a ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿en quién? En Cristo, y sin movernos de la esperanza del evangelio, ¿de quién? De Cristo, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que, hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el Señor espera que no te salgas del camino del Señor, sino que permanezcas firme confiando en el Señor. Así que el carácter de Cristo en estos textos, como creador, como cabeza, y un Cristo que es santo. La iglesia de Colosas estaba conociendo otra parte del Señor Jesús. Así que, hermanos, ya era una iglesia que vivía en amor, ya era una iglesia que vivía en la esperanza, ya era una iglesia que vivía en fe, ahora estaba conociendo más a su Señor. El Señor, espero que obre y haya sido de bendición por medio de su palabra. Confía en Él. Si Él es creador de todas las cosas, Él puede hacer posible todas las cosas. Así que oremos y sigamos firmes y permanezcamos fielmente en el Señor. Así que vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, conocemos tu voluntad, conocemos tu persona, conocemos tus obras, Señor. Y gracias, Padre, porque no solo eres nuestro Salvador, Señor, sino eres el creador de todas las cosas. Eres la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, como iglesia, debemos de someternos a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos enseña a que nos debemos de someter a tu camino, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia llena de gracia, esta iglesia, Señor. Y Padre, ponemos también, Señor, todas las cosas en tus manos. Te pedimos por las actividades propias de tu iglesia, Señor, que se haga siempre tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.